puesto que ya estamos conectados con el abogado penalista Andy Carrión. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayri. Gracias por la invitación. Para la defensa de Castillo, quienes han apelado en esta audiencia por esta prisión preventiva de 36 meses, que es la segunda en realidad, además de la primera por el golpe de Estado, Castillo ha dado a notar que él ya sabía el resultado de lo que le iba a dictar el juez, tratando de victimizarse una vez más. ¿Es necesaria esta prisión preventiva y por qué, doctor Carrión? Bueno, para explicar la resolución tenemos que remitirnos al propio razonamiento que ha desplegado el juez en lo lecturado el día de hoy. A entender del juez, sí, aquí caben los elementos postulados por la Fiscalía a efectos de imponer una prisión preventiva. El juez ha partido señalando de que existen graves y fundados elementos que vinculan al expresidente con tres delitos, no solamente el delito de organización criminal, sino también el delito de colusión simple, así como el delito de tráfico de influencias, que proyectarían una eventual pena de hasta 32 años de prisión. Asimismo, el juez ha señalado de que concurren también los peligros, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la justicia. El peligro de fuga, que había tratado de ser desvirtuado por parte de la defensa del expresidente Castillo, ha sido señalado por el juez en atención a que eventualmente, si es que se altera o se modifica la anterior prisión preventiva por el delito de rebelión o conspiración a la rebelión, no estaría sujeto a las medidas en esta otra investigación. Por lo que el juez señaló de que sí concurriría un eventual peligro de fuga, más aún en atención a los actos desplegados por el propio presidente a raíz de la investigación por el delito de rebelión. En la obstrucción a la justicia ha señalado lo mismo, el hecho de ser un líder de la organización criminal apuntaría a que también se podría valer de esta organización a efectos de contactar, amedrentar no solamente a algunos testigos, sino incluso también a la propia fiscal de la nación. Son por estos argumentos por los cuales el juez decidió imponer la solicitud de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva. ¿Y por qué Heiner Alvarado, el que se desempeñó como ministro de Vivienda, luego como ministro de Transportes, solamente le dieron comparecencia con restricciones? Si él aparece en un decreto supremo hablando del COVID-19, beneficiando a un grupo de obras, mejor dicho, de regiones con obras, donde también ahí estaría involucrada la corrupción, el redirigimiento de obras a ciertas empresas. Entonces, ¿por qué a él sí le señalan comparecencia con restricciones? Tenemos que señalar, Mayra, que la naturaleza de la audiencia que se ha realizado, o bueno, que se ha decidido el día de hoy, tiene que ver con una medida provisional de sujetar al investigado a la investigación. Respecto al primer requisito, tienes toda la razón cuando afirmas de que en efecto el juez también ha identificado una relación, una sospecha fuerte, una sospecha vehemente que relaciona al investigado Heiner Alvarado con los hechos imputados de pertenencia a una organización criminal, pero lo que no ha identificado el juez, aún así se ha postulado por parte de la Fiscalía, es algún peligro de obstruir la investigación o de fugarse en el transcurso de la misma en atención al sometimiento que él ha tenido a las múltiples investigaciones, requerimientos, no solo por parte de la Fiscalía, sino también por parte del Congreso de la República. Es por ello que el juez ha entendido de que resultaría suficiente algunas restricciones en contra de Heiner Alvarado a efectos de afrontar esta investigación. El juez aún no se ha pronunciado acerca de la culpabilidad o no de Heiner Alvarado, pero ya adelantó que sí existen en efecto elementos suficientes para que podrían enmarcarse dentro de una sospecha grave que lo vincula a la comisión de estos delitos. Hay también la duda de que si al expresidente Pedro Castillo se le puede nuevamente dictar una prisión preventiva, aparte de la primera 18 meses por el golpe de Estado, ahora la 36, ¿podrían venir más por otros casos que se vayan de repente avanzando en el camino? Claro que sí.
El razonamiento que ha desplegado el día de hoy el juez en la resolución que acaba de leer señala precisamente de que cada una de las medidas cautelares, es decir, esta prisión preventiva en específico, responde a un caso distinto por el cual previamente también ya se le impuso otra prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Así es que esta primigenia medida puede verse alterada en algún momento, pero está vinculada a otro caso. Así es que si en adelante, por ejemplo, alguno de los 7 casos que él tiene en la Fiscalía de la Nación avanza y se formula la consecuente acusación y pasa a una investigación preparatoria, también la Fiscalía estaría habilitada para solicitar otros pedidos de prisiones preventivas y no sería ningún obstáculo para que también el juez la pueda imponer en su oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros aquí en vía Zoom en Perú 21 TV. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar analizando este tema. Muchas gracias. En estos momentos, con Fernando Silva, abogado penalista, para hablar sobre lo que se ha decidido hoy de parte del Poder Judicial. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mayra? Un placer escucharte. Gracias por la invitación. Hemos escuchado en una audiencia que ha durado prácticamente casi 3 horas, donde se ha hablado de los fundamentos en contra del expresidente Pedro Castillo, pero también de los otros 2 ministros. Ha llamado la atención fuertemente que Heiner Alvarado, ministro intocable del expresidente, solo haya tenido comparecencia con restricciones. A ver, Mayra, empezamos señalando que la medida cautelar personal de prisión preventiva es las más fuertes que existe en materia penal. Mucha gente considera incluso que esto es una sanción adelantada, ¿no? Con lo cual, esta medida cautelar de carácter provisional requiere un análisis muy importante, muy sesudo y muy fuerte, Mayra, de los elementos que se necesitan para que se pongan, ¿correcto? Entonces, dentro de esos elementos que se necesitan necesariamente para imponer esta medida, tiene que haber una fundamentación muy dura en referencia al peligro de fuga, al comportamiento procesal, a la necesidad de que una persona esté presa mientras está procesada, que es una excepción doble, porque una restricción de impedimento de salida del país es una limitación de la libertad. Y me imagínate una prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo que el juez Juan Carlos Chicle ha señalado en el caso del señor Heiner Alvarado es que efectivamente el comportamiento procesal que él ha tenido, digamos en fácil, en sencillo, no puede acreditar la posibilidad real de que él vaya a tener o que en él exista el peligro procesal. Y si no se cumple ese elemento, lo que corresponde es una medida de comparecencia con restricciones como la ha dictado. Eso es, en las otras 2 personas, efectivamente, en Juan Silva, por supuesto que se cumple, está fugado, ¿no? Ujú. Y el expresidente Castillo, sin duda que también. Yo considero, Mayra, que esto es una buena resolución por parte del juez instructor de la Corte Suprema de la República. Sí, hay que entender los términos también, porque yo imagino que si en esos momentos se le ha dictado una comparecencia con restricciones al señor Heiner Alvarado, ¿todavía hay posibilidad de que él se acoja a algún beneficio en el Ministerio Público a estas alturas No del partido? solo, sin duda, no solo esto, eso, Mayra. El fiscal ha interpuesto recurso de apelación. Es decir, la sala superior podría tener una valoración diferente a la del juez Juan Carlos Checle, ¿no? Y en el segundo momento, lo que tú señalas de la posibilidad de que él se acoja a una colaboración, sin duda que es una posibilidad latente, ¿no? Claro, mientras más pase el tiempo, menos útil es para la fiscalía. Entonces, los beneficios que él puede conseguir conforme pase el tiempo y la fiscalía empiece a tener más información, los beneficios van a ser menores, ¿no? Muy bien. Y también lo que ya habíamos señalado anteriormente, ¿no? Y lo que ha dicho el juez hoy día, que se pueden seguir dictando prisiones preventivas en contra de Pedro Castillo. Ya tenemos una por el golpe de Estado, tenemos esta de 36 meses por organización criminal, pero podrían venir más. Sin duda, y sobre Juan Silva y Heiner Alvarado también.
Es decir, la fiscalía está haciendo su estrategia de investigación teniendo como cabeza una organización criminal, pero esta organización criminal entiende como diferentes negocios ilícitos, sin duda. En cada uno de esos negocios, el comportamiento procesal de estos señores va a ser evaluado. Y esa evaluación en ese momento podría determinar un cambio en la situación de género Alvarado, Juan Silva y de Pedro Castillo. Lo que ha hecho el juez Juan Carlos Checli es correcto, es decir, yo estoy evaluando en ese momento esta circunstancia. El otro juez evaluará, o el mismo juez, dependiendo de las circunstancias que se den, los momentos correctos o en el momento en el cual la fiscalía solicite la medida. Para usted, ¿qué fue lo primordial que valoró el juez Juan Carlos Checley para dictarle esta prisión preventiva en contra de Pedro Castillo? A ver, lo que ocurre, Mayra, es que, como te puedo decir, ¿no? Un juez tiene el criterio de conciencia, un juez es una persona que se levanta todos los días en la mañana y ve las noticias, un juez también se ve afectado por el estado de zozobra que hemos vivido. Entonces, frente a toda esa circunstancia, cuando uno además como juez revisa, yo no soy juez, pero entiendo cuando uno como abogado, como una persona que atiende un caso, revisa un expediente y encuentra estas circunstancias y además las encuentra probadas en la realidad. El expresidente Pedro Castillo quiso asilarse, la familia de Pedro Castillo está asilada, el expresidente Pedro Castillo ha pedido medidas de libertad, sus parlamentarios están participando en marchas, en sol. Finalmente vamos, él se apenas obtenga la libertad, va a ponerse afuera del alcance de la justicia. Los elementos de prueba que ha presentado la Fiscalía son sólidos, son bastantes, son completos, tienes declaraciones, colaboradores eficaces que acreditan los hechos que él ha cometido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil para un juez no poder ver esa realidad y no poder valorar a partir de las normas del derecho penal y procesal penal que se cumplen los elementos para una prisión preventiva. Yo creo que lo principal que ha tomado en cuenta el juez Checli es la cantidad probatoria y la posibilidad que tiene de evadir la justicia el presidente Castillo como parte de una organización criminal. Mayra, se ha conocido durante esta semana que intentó formar un equipo de inteligencia paralelo, esto es para tratar de controlar inclusive o atentar contra la vida de la fiscal de la nación. Son cosas muy graves y muy importantes. Sí, sin duda es muy grave y usted me ganó cuando mencionó al español porque yo le iba a preguntar sobre eso también. El Ministerio Público va a abrir, y es que ya no lo ha hecho, una carpeta independiente sobre este caso del español, la implicancia de Pedro Castillo. ¿Cómo va a proceder eso de ahora en adelante? Porque nadie conocía eh, tan a fondo lo que estaba pasando o lo que estaba tramando Pedro Castillo. Claro, habría que ver cómo la fiscalía introduce esto dentro de los casos que ya tiene armado, porque recuerda que la fiscalía está organizando el caso a partir de una organización criminal, ¿no? Entonces, habría que ver desde en qué momento o en qué caso va a introducir estos nuevos elementos que son importantísimos, Mayra. O sea, ha querido atentar contra la vida de la fiscalía de la nación, no ha querido controlar al ministro Mariano González, ha querido colocar al jefe Ladini, ¿no? Bueno, no lo lograron hacer, pero las cosas que se empiezan a conocer a partir de eso, sobre todo con el equipo especial de fiscales contra el poder y los policías que la conforman, Harvey Colchado, el coronel Lozano, gente pues de primer nivel, en investigaciones me refiero. Entonces, habría que ver cómo la fiscalía los incorpora o en qué caso incorpora, si abre un caso nuevo, independiente, creería que va a incorporarlos en cada uno de los casos de la fuga de los sobrinos, en los casos de perturbación de la actividad probatoria, en los casos del golpe de Estado. Habría que ver qué más información hay, porque esta información es reservada. Entonces tenemos, digamos, lo que sabemos en los medios de las detenciones, pero hay que ver cómo se incorporan. Yo no me atrevería a decir si va a ser una carpeta independiente, más bien creería que va a introducir estos elementos dentro de las carpetas que ya tienen para que le dé fortaleza a la imputación. En su experiencia, abogado, ¿alguna vez vio una red criminal expandirse como se ha hecho en el gobierno de Pedro Castillo?
En realidad, algunos casos hemos tenido de interceptaciones telefónicas donde hay algunos personajes que están ahorita nuevamente mencionados, pero no a ese nivel donde el presidente de la República es jefe de una organización criminal en varios niveles del Estado. Vivienda, Ministerio de Transporte, Petroperú, Ministerio de Salud, imagínate, ¿no? Es una circunstancia que yo particularmente, no sé, de repente por ahí algún otro abogado ha tenido esta experiencia, pero así a ese nivel de organización, creería que no, y yo creería que no ha existido en el país, por lo menos que se haya hecho pública o que se haya sometido a una investigación, un nivel así. Bien, muchísimas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando la situación legal del expresidente Pedro Castillo. Hoy le dictaron 36 meses de prisión preventiva, la segunda. Muchísimas gracias. Así, tus órdenes, gracias, Mike.